Hola, bienvenidos a La Hora de la Verdad. Hoy es un día bastante alegre para mí porque voy a hacer un programa de viajes, que es lo que a mí me gustaría hacer si algún día me llamaran de Televisión Española, una cadena grande. Y bueno, pues para hacer el programa de viajes, qué mejor que traerme a mi compañero de algunos viajes por Inglaterra, Quique Mantecón, un hombre que sabe del mundo porque ha viajado a 70 países. Así pues, aquí comenzamos. ¿Qué tal, Quique? Muy buena, Rafa Pal, muy bien. Que ha estado en 70 países. Yo he viajado un poco, pero este hombre ha viajado muchísimo más que yo. En el momento que yo te conocí, estabas yendo a la India, pero es que casi no estabas en Madrid, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en la India, para que la gente se entere? India 12 más o menos. 12 veces. Pero en viajes de 3, 6 Viajes meses. de 4 meses, 3 meses. O sea, que si multiplicamos, has vivido en la India, Pues 30 meses, 35 meses más o menos. que son más de 2 años. 2 años y medio, más o menos. ¿Por qué esa fijación por la India, Quique? Bueno, en la India especialmente es porque es como el opuesto a esto, es como si fuera otro planeta. A mí, sabes que me encanta la vida en otros planetas y todo eso, ¿no? Pues para mí la India es el mundo al revés. Además de ser una de las culturas más antiguas, ancestrales que hay en este mundo, me encantan los templos, la arquitectura sagrada. En la India está lleno de templos antiguos con una geometría espectacular. Luego tienes desiertos, tienes bosques, tienes selvas, tienes montañas, tienes el Himalaya, por ejemplo. Entonces el Himalaya es algo que siempre, cada vez que pisas la India, te va a intentar atraer. Luego también, por ejemplo, soy profe de Ayurveda, hago Ayurveda, que es la ciencia milenaria que había en la India, que eso Para la salud, hay que para la aclararlo para salud. el que no lo sepa. Es la ciencia antigua que había en la que se basaron todas las otras medicinas, que es una ciencia de salud y de salud y cuidado de la vida en sí. Entonces eso, al cabo de ir tantas veces a la India, pues al final vas yendo a las escuelas, al final vas a... Esa es, digamos, la parte bonita de la India, pero yo, que también he estado en la India, que solo 2 meses, y mucha otra gente sabe que hay gente que no soporta la India, que llega ahí y a los 2 días se quiere A marchar. la India hay que ir con un poco de catarrillo. ¿Eh? Con catarro, como tengo yo ahora, si vas con catarro no hueles nada. Entonces, bueno, de momento te quita uno de los grandes problemas que le ocurre mucho a la gente. Yo desde... El olor. El olor. A ver, es un país fuerte cuando no has viajado. Yo, por ejemplo, el primer país que he viajado fuera de lo que es Europa, había viajado por 30 países de Europa, pero nunca había estado quitando Marruecos, nunca había estado ni en países de África, ni en países de Asia, ni en países de Sudamérica. Entonces, cuando vas a un país como la India, en el que ves gente viviendo por las calles, en el que durante semanas o durante meses lo que para nosotros es algo miserable, algo que vive en la miseria, para allí es normal. Entonces, claro, el primer día te choca todo, te choca la suciedad, te choca ver elefantes, cabras, vacas por la calle, te choca ver niños y familias viviendo en el suelo. Entonces, el primer día, desde luego, es que es un shock, el segundo día es un shock. Luego ya, sí, tú te vas viviendo, lo importante de estos viajes es vivir con la gente. Nosotros, claro, bueno, yo intento estar lo menos tiempo posible en hoteles cuando viajo, sobre todo cuando viajo solo, y lo menos tiempo posible en restaurantes y hoteles. Porque digamos que cuando vas a restaurantes y hoteles vuelves otra vez, no hablamos de vibración, pero vuelves otra vez a lo que es, digamos un poco occidente, ¿no? Entonces, claro, cuando te pasas meses y meses que no tocas un restaurante ni un hotel, estás conviviendo sobre todo con la gente más humilde. Ahí es cuando ya lo normalizas. Ves que esa gente que nos parecía miserables, pues que están más felices que una media de las personas que yo conozco de aquí. Ves que muchos de esos niños que les ves con harapos y que les ves ahí jugando con 4 tablas en el suelo, he visto que hay muchas más sonrisas, y no es un tópico decirlo, pero he visto muchas más sonrisas que en los niños de clase alta. Y te pongo un ejemplo así muy rápido. Estaba una vez en Delhi, por ejemplo, en una pizzería, ¿no? Entonces, en esta pizzería, una pizzería occidental, llevas 3 meses ya pues comiendo tus arroces, tus curries, tus tal, pues oye, te apetece también tomar algo occidental también, ¿no? No hay que ser radical en eso. Entonces, yo me acuerdo de estar dentro de la pizzería y de ver a unos niños de clase alta de la India, muy gorditos, muy bien vestiditos y tal, con una cara muy hermosa, con una cara de apatía, de enfado, prácticamente de enfado. Porque es que los padres tenían cara de enfado. Así, todos muy gordotes, muy fuertes, ¿no? Bueno, pues me fijé que justo al otro lado del cristal, en la calle, veía a unos niños con harapos, que parece de las películas de Tom Sawyer, mirando las pizzas desde fuera.
les veía con una sonrisa, con un brillo en los ojos, con una ilusión entre ellos abrazándose, entre ellos mirando las pizzas así, y dije, pues, bueno, eso fue uno de los primeros momentos que tuve Es difícil cuando viajas juzgar. Para mí el secreto de estos viajes, sobre todo, es tu mente occidental, la dejas aquí. Entonces, antes del viaje puedes pensar, puedes juzgar. Después del viaje, cuando llegas aquí, puedes pensar, juzgar. Pero en el momento en el que estás de viaje, no hay que pensar ni... porque si no, te lo estropeas. De alguna manera, Quique, piensas, ¿estás de acuerdo conmigo que el viajar a otros países más atrasados, digamos, desde el punto de vista tecnológico, te ha permitido viajar al pasado de nuestra propia cultura? Sí, hombre, por supuesto. Y encontrar qué era la cultura humana. Eso te puedo decir especialmente, por ejemplo, en África. A mí me encanta el neolítico, el paleolítico. Cada vez me está gustando más. Cuanto más antiguo, más me gusta. Y más me gustan, ¿no?, las civilizaciones. Porque realmente ves que cuanto más antiguo vas, más en común hay en todo. O sea, quiere decir, cuanto más tiras hace 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 años, las cosas que hay en común entre todas estas civilizaciones son prácticamente cosas que todavía tenemos en común. Entonces, claro, cuando he estado, por ejemplo, en Etiopía, al sur, en unas partes que hay unas tribus que se llaman las tribus Mursis, y claro, cuando ves que ellos, por supuesto, ni agua corriente, ni electricidad, ni una sola bombilla, nada en absoluto. O sea, son tribus de la cabaña redonda, de barro, muelen el trigo que van recogiendo y que, bueno, por lo menos van cultivando, son sedentarios, y lo muelen con su piedra y su agua y todo con su fuego. Los utensilios los hacen con ellos de barro, no tienen... Entonces, claro, realmente yo hubo un momento que estaba con una mujer, y estamos con un pequeño grupo de 6 o 7 amigos, pero se fueron todos y yo me quedé con una mujer, esta mujer etíope que estaba aquí en estas cabañas, estaba así, pues aplastando su grano, y yo empecé como a hacer cánticos, como armónicos, ¿no? Empecé como a probar, ¿no?, simplemente. Y de repente ya se me quedó mirando así y empezó a hacer como sonidos, no como sonidos, sino como mirando como al cielo y haciendo así, como si para ella fuera algo... Entonces, claro, era una unión, pues podíamos estar perfectamente en el Neolítico. En otro momento, por ejemplo, en Mongolia, cuando estábamos con una chamana que venía de las montañas del norte, ¿no?, entre la parte de Mongolia y Siberia, pues ahí lo mismo, claro, estás con esta chamana, que ella viene con los renos, con el tipi, tal como eran los tipis de Estados Unidos, que hemos visto, pues bueno, provienen de Mongolia, y al verlos en Mongolia con la chamana, parecía que estábamos lo mismo hace 25.000 años. Has encontrado cosas comunes en culturas muy distantes. Sí, por supuesto. Claro, imagínate cuando ves el tipi. Yo no sabía que los tipis, yo pensaba que los tipis venían de Estados Unidos, ¿no?, de los indios, cheyennes, jarabajoes, lo que sea. Entonces, cuando vas a Mongolia y estás en el centro de Mongolia, en el sitio más perdido, al lado de un lago, debajo de unas montañas, y ves una chamana que lleva el mismo tipo de ropa, el mismo tipi, cuando entras en el tipi ves los mismos tipos de adornos, los mismos plumas, los mismos, digamos, altar que tenía, las mismas ropas, y que estamos a 8.000 o 10.000 kilómetros de separación, porque estamos en el centro de Mongolia, estamos hablando de una cultura que es prácticamente igual que la que hay en... Bueno, te voy a hacer una pregunta que solo con esta pregunta podríamos dedicarnos el resto de la entrevista, pero bueno, vamos a intentar acortarla todo lo que podamos. Después de todos los países que has visto, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian las personas de diferentes culturas y países en el mundo? Pues o sea, mira, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian? Esa es una de las mejores preguntas que se puede hacer. Muchas gracias. La mejor, porque es la que realmente cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y para qué te vas de viaje? O sea, realmente, porque yo no soy ni antropólogo, ni sociólogo, ni historiador. Bueno, yo estudié turismo, entonces sí que soy guía oficial de turismo, soy guía de turismo y tal, pero yo a lo que voy a esos viajes realmente es saber qué hay de común en toda esa humanidad y qué hay de diferente. Porque claro, no solamente me gustan las culturas antiguas, ancestrales, sino también las hipermodernísimas. He estado en Japón, las ¿no?, ciudades más modernas del mundo, sí, de Japón, de Estados Unidos, de China, de Tailandia, de Europa, prácticamente de todas. Estuve en Nueva York ahora hace un par de meses, o sea, también me vuelve loco lo muy moderno. ¿Y qué es lo que hay en común entre ellas? Pues mira, la familia, eso es una cosa súper común en que se ve, en el que ya sean ricos, ya sean pobres, ya sean de África, ya sean de aquí, lo que he visto que más importancia da a la gente siempre es su familia. Sus padres, sus hijos, su abuela, tal. Por supuesto,
cuanto más tradicional, antiguo, más, como lo hemos llamado, más ancestral, más lejano a nuestro mundo occidental, las familias están más unidas, viven más unidas y se da mucho más importancia y respeto a la familia. Cuanto más moderno es el país, cuanto más occidental, más civilizado, más separación de familia, más bloqueo entre familias, más problemas y más distanciamiento de alguna manera. Entonces, esa importancia de la familia la he visto. Por supuesto, la gente quiere ser feliz, eso es una cosa que siempre dicen los budistas, ¿no? Lo que tenemos en común todas las civilizaciones del mundo y todas las culturas modernas, antiguas de cualquier continente es que todos queremos ser felices. Pero claro, ahí depende ya, digamos, de la cosmovisión de cada país. Si nos metemos con Asia, por ejemplo, son mundos colmena. En Asia esa felicidad es, digamos, es un colectivo, aquí es individual. Ajá. Entonces, claro, lo que le hace feliz a una persona, por ejemplo, en Asia, no es lo mismo que nos hace feliz aquí. Está claro que, pero igual que la comida, en España, por ejemplo, vemos que nosotros el hecho de comer, conozco mucha gente que cuando dices, ¿dónde has estado? Bueno, estuvimos en Burgos, estuvimos en no sé dónde, pero ¿cómo comimos? Te van a contar qué vieron, qué tal, cómo comimos. Aquí se come 1 hora, 2 horas, sobremesas de 3 horas, platos y platos y tal, aquí en muchos países, ¿no? Pero luego viajas a países de Asia en culturas tradicionales y allí comer, o en la India, por ejemplo, y ahí comer es así. Comer es, me alimento, como, punto. Todo lo que tenga que hablar, después o antes. Todo lo que tenga que relacionarme, después o antes. Eso es el acto de comer, el acto El acto físico. de comer. Ahora, cuanto más elevada es la clase, más alta, por ejemplo, sí que ya las comidas se hacen más alargadas, como en China. Como un que todos los placer, ¿no? Al negocios, fin y al cabo, como un ¿no? placer. Como la gula. Pero para mí lo que he visto es culturas ancestrales, pues esas comidas, digamos, que son más de rapidez. Entonces lo que te digo, la familia, el querer estar seguro, el querer estar feliz y bueno, realmente no como espiritualidad no podríamos decir que hay algo en común, ¿no? Porque desde luego que yo lo que he visto, la espiritualidad como tal en Occidente está totalmente castrada, eliminada. Aquí nuestra espiritualidad está en el bolsillo, a nivel general. Vete a Segovia y vas a ver donde había una iglesia románica, es increíble, hay un banco. En todas, lo que probé, 7 iglesias románicas, el banco en el mismo punto. No sé si hay algo telúrico ahí en... Y con respecto al factor amabilidad, simpatía, extroversión, sé que es muy complicado hacer un mapa de todo esto, pero ¿cómo podrías, por ejemplo, relacionarlo con las religiones? Hacer, por ejemplo, un Sí, análisis hombre, por cristianismo, budismo, Por supuesto. hinduismo, islam y el grado de Pues mira, por amabilidad. ejemplo, en los países budistas, que he visitado como 8 o 10 países budistas, la gente es muy amable, excesivamente amable. Ves que son compasivos, en general, ¿no? Malandros, gente buena y gente mala, y porcentajes se mueven, pero gente mala hay en todos los sitios. Por mucho que sea un país que digas, qué maravilla de país, qué bien me tratan, cómo me cuidan, pero gente mala siempre va a haber. Pero para mí, claro, los países budistas, te cuenta que la filosofía del budismo, de lo que solamente prácticamente hablan todo es compasión, tolerancia, buen rollo, por decirlo así rápido, compasión, tolerancia, buen rollo. Luego, sabiduría. En principio, esto es por ejemplo, pero fíjate qué curioso, te lo intento decir así rápido. En las zonas Nepal, Tíbet, ahí el budismo, voy a hacer muy rápido para no meterme con la religión, es Mahayana, el gran vehículo es, primero va la compasión y a través de la compasión no es sufrir cuando el otro sufre, es si el otro sufre yo intento hacer algo para que el otro, que es compasión activa. La compasión pasiva de, ay, pobrecillos, cómo sufren, y yo aquí, eso no es compasión. La compasión activa es, se está sufriendo, ¿puedo hacer algo? Sí, voy a intentar hacerlo. Y si no, por lo menos, no fastidiar, ¿sabes? Si no puedo arreglar, no fastidiar. Entonces, en estos países sí que he visto mucho más tolerancia, mucho más compasión, que en países, por ejemplo, como Tailandia, que es Hinayana, que es primero va el conocimiento y la iluminación, y a través de, una vez que tú estás iluminado, vas a ser plenamente compasivo. Los budistas, por ejemplo, del Tíbet y India, lo que te dicen es, bueno, es que te puedes tirar 8 vidas jodiendo a los demás, buscando la iluminación, y nunca ser compasivos. Dices, aquí a lo mejor no llegas a la iluminación a través de la compasión, pero por lo menos nos hemos ayudado, no hemos hecho mal, porque para ellos no es un individuo ni una familia, es todo un colectivo.
Entonces, claro, dentro de esos colectivos, desde luego que un país budista en el que la compasión es la base de todo, va a haber mucho más buen rollo que en un país... Y ya que estás hablando de Asia, en comparación con un país como China, que no se sabe muy bien en qué creen, bueno, en principio comunista, ¿cómo ves digamos, el factor humano? Claro, ¿El China... chino es tan frío y tan robotizado como dicen? Sí, a no ser que te vayas a las aldeas. Como en todos los países, eso no te lo he dicho antes, cuanto más ciudad vayas, sea Tanzania, sea Zambia, sea China, sea Etiopía, vas a las ciudades, cada vez lo más cerca al mundo civilizado, a la tecnología, a las ciudades, más frialdad, menos conexión y todo. Cuanto más aldeas, pues tú vas a China, vas a Pekín, vas a Shanghái, estás ahí, no te miran a la cara, o sea, hay una frialdad, lo ves todo, ¿no? Parecen casi Digamos que el robots. progreso mata la humanidad. No es que mate la humanidad, porque el progreso es parte de la humanidad, de alguna manera. Lo malo es humanidad, el desprogreso es humanidad también, pero sí que mata esa unión de la humanidad, sí, lo que llamamos humanidad. O sea, Humanidad lo que en el llamamos sentido, sí, de humanidad en el amabilidad. sentido de corazón, de cariño, de Sí. somos unos, de nos cuidamos, ¿no? Cuanto más ciudad, no. Hay pueblos en que tú conoces al que está a 10 kilómetros porque es el siguiente vecino y en mi casa yo no conozco al que tengo al lado, a 2 metros. Por ejemplo, a lo que te refieres ahí con los países también, están países musulmanes, he estado en 5 países musulmanes y nosotros nos metíamos en todas las mezquitas, rezábamos, sabíamos todas las oraciones y tal y cual, y te puedo decir que a nivel básico, a nivel humano, a nivel la gente, la calle de las aldeas de tal, no he notado diferencia con un país budista o un país... He notado la gente musulmana de las aldeas, de los pueblos, te hablo de Egipto, de Jordania, de Palestina, que es un país precioso, Palestina, de Túnez, de Marruecos, de algunos más, ¿no? Pues en estos sitios he visto que lo que son las aldeas y los pueblos, la gente es maravillosa, compasiva, amorosa, Bueno, generosa. Has Totalmente. tocado un tema, el del Islam, muy controvertido, como sabes actualmente, y le vamos a meter mano, porque esto no va a ser todo buen rollito, No, ¿por qué? después de esta pausa que vamos a utilizar para ver algunas fotos de todos los sitios en los que ha estado este hombre. Volvemos en unos momentos. Bueno, como he dicho, este no va a ser un programa de viajes de ajaja, todo fotografías bonitas, vamos a hablar de cosas también políticamente incorrectas. Entonces, bueno, dado que Quique ha estado cuántas veces, una docena en la India, has podido ver las diferencias de cultura y de sociedad que genera el hinduismo y el islam, que me parece que a día de hoy es el 25% de los
de los indios, ¿no? O algo así. Bueno, el hinduismo es la gran mayoría. Sí, pero el Islam ya el creo que Islam haya es pillado un el 20-25%. ¿Qué diferencias Bastante. ves tú a la hora de comportarse entre una persona que practica el hinduismo y el musulmán? En la India, por ejemplo. O sea, las zonas donde hay más musulmanes respecto a las zonas hinduistas. A ver, como te dije antes, hay una parte que es las aldeas, que es lo más ancestral. Ahí te podría decir que no he visto diferencias, ¿vale? Porque es tan ancestral, es tan la familia, la mamá, la abuela, todo unido, que ahí digamos que cuando he estado en las partes musulmanas, pues tipo Kerala o tipo más al norte de la India, Kerala no es pero hay cristiana. mucho musulmán. No, no es musulmán, es muy hinduista, pero hay mucho musulmán y es que conocemos muchos musulmanes, pues nuestro médico de Ayurveda es musulmán, ¿no? Entonces, a nivel aldea, no he visto prácticamente diferencia. Y fíjate, una cultura como es el Islam, ya sabe lo que significa el Islam, a una cultura como es el budismo. Hay una diferencia de base grandísima. Pues ahí no he visto diferencia. Las familias maravillosas, a mí me han cuidado, me han atendido, me han pedido. Ahora, una diferencia que hay que sí que te puedo decir, que eso lo he comprobado más que en la India, aunque me has preguntado por la India, pero te voy a hablar más de Egipto, de Túnez, es que, por ejemplo, mi hermano y yo estuvimos viajando 5 meses por todos estos países, ¿no? Entonces, al principio nosotros intentamos mezclarnos con la gente, ir a las mezquitas, incluso las aldeas y tal, entonces vimos mucha amabilidad, mucho cariño, mucho, o sea, estábamos encantados, pero no dejábamos, yo notaba que había siempre como una pequeña barrera, que era la religión. Entonces siempre me preguntaban, ¿de qué religión eres? ¿Eres cristiano, no? Porque me veían que venía de Occidente, ¿eres cristiano? Entonces yo decía, bueno, cristiano no soy ya cristiano, sí, está en un colegio de 12 años, cristiano, pero bueno, viaja mucho por el mundo, digamos que soy más cosmopolita que cristiano, ¿no? Ah, vale, muy bien, tal. Pero se quedaba ahí. ¿Qué pasó? Que al siguiente viaje ya teníamos unas barbas así, ya habíamos estudiado mucho sobre el Islam y tal, pero sobre todo era por el hecho de poder contactar. Yo me di cuenta que o era musulmán o me hacía pasar musulmán o tenía bastantes dificultades de realmente entablar amistad y confianza y entrar en las casas y estar con la familia y tal. Entonces, en la India no me ha pasado, en la India nadie me ha preguntado. ¿Por qué? Porque en la India el hinduismo tienes que ser, no de nacer en la India, pero tus padres tienen que ser hindús, prácticamente tu genética tiene que ser de alguna manera hindú. Yo no puedo ser hindú, por mucho que quisiera. Yo puedo rezar a Shiva, lo que quieras, pero no puedo ser hindú. Entonces en la India, por ejemplo, con el hinduismo, la religión da igual. A mí me han tratado con cariño, me han abierto sus puertas y todo. Pero sí me he dado cuenta en los países musulmanes que tuvimos al final que llegar a las mezquitas y decir, y entramos, no puedes entrar porque no eres musulmán. Y decíamos, bueno, sí, somos musulmanes. No, porque tienes el juramento. Les decíamos el juramento, la primera página del Corán, con mucho respeto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ¿eres musulmán? ¿No eres musulmán? Entonces siempre había esa pregunta, ¿eres o no musulmán? Si no eres musulmán, aprecio, respeto, pero había como una pequeña barrera. Si eres musulmán, hasta la cocina. Tú sabes abierto. que, vamos, no sé si tienes constancia, pero está habiendo bastantes violaciones en manada en España en estos últimos, pues, sobre todo 2-3 años, cosa que viene ya de Europa, generalmente protagonizadas por chicos musulmanes que cogen a una chavalilla de 15, 16 años, se la llevan y la violan. A mí, yo me acuerdo una amiga que se fue a la India, Rishikesh, no, Varanasi, y por lo visto bajaba y de repente se encontró ella sola y le empezaron a meter mano los hindúes, los indios. Ese tipo de cosas, ¿cómo ven eso, digamos, musulmanes a una mujer occidental? ¿La ven como un objeto sexual? Más o menos sí. A ver, date cuenta que un joven de 16, 18, 20 años, de cualquier civilización o religión, va a ver a una mujer de alguna manera como un objeto sexual, más allá de ningún tipo de activación mental, política, religiosa, lo que sea. Tú tienes tu testosterona, tú tienes tu tal, entonces ves a una mujer y siempre te pueden decir, no, me he enamorado, no, pero bueno, siempre va a haber un objetivo, digamos, un objetivo sexual. Ahora, ¿qué pasa? En una civilización que para mí el sexo está absolutamente castrado, no en el Islam, está castrado, porque no lo vamos a decir, entonces claro que hay mucho más tensión, hay mucho más tensión. ¿Por qué? Porque un chico de 16, 18 años en España, por ejemplo, pues ya salía con algunas, o ya ha tenido sexo con algunas, ha visto sexo, ha visto tetas, ha visto culos, ha tocado chicas, salía todo, ¿no? Pero un chico musulmán no.
igual que un hinduista también. Pero un musulmán yo lo he notado un poquitín más. O te casas o no rozas así a una mujer. Como llevas viajando muchos años, también habrás visto la evolución. ¿Crees que los países musulmanes, como a mí me han contado, se están moviendo más laicos y están, digamos, occidentalizándose? Por ejemplo, Egipto, que es un país al que has ido muchas Pues veces. te estaba diciendo Egipto, pues estuve en Egipto hace 15 años, y hace 15 años en Egipto, y estaba Mubarak, y era el dictador Mubarak, y era un cabrón, ¿sabes? Pues había más libertad que ahora. ¿Ah, sí? Y me quedé alucinado, porque estuve hace 2 años en Egipto, y estuve además en una zona donde está con las isitas y tal, y estuvimos con gente un poco, no te voy a decir aristócrata, porque no eran aristócratas, pero gente joven, de un poco de pasta, que se movían por el mundo occidental y en Egipto, y que conocían mucho la política y tal, y nos dijeron, mira, en Egipto ahora hay muchísimas más mujeres con el velo, no con la burka, ¿no? Pero con el velo muchísimas más. Está mucho, o sea, ha habido un retroceso en Egipto radical. La primavera árabe, famosa primavera árabe, quitó a Mubarak, que era un dictador, ha puesto algo parecido a un dictador. Pero ¿no crees que a lo mejor es una reacción a la locura de la ideología de género y el movimiento gay que está inundando Occidente? Que ellos ven hacia dónde nos encaminamos y ellos reaccionan un poco a toda esta Podría locura. ser, lo que pasa es que la parte que te digo de Egipto viene más desde arriba, más que la población en sí. Lo que en Egipto vi es que la misma población está, digamos, sí, como paralizándose, que las mujeres están otra vez más vestidas. Como una antes eran reacción al más- progreso, ¿no? Como una reacción al progreso, eso es lo que este Volviendo a hombre la me contó. tradición, ¿no? Me dijo, se está queriendo volver al progreso porque se ha visto que en cuanto se estaba soltando mucho, dando mucho, bueno, occidentalizándonos mucho, estaba empezando a haber para un musulmán mucho caos, mucho libertinaje, de alguna manera. Entonces, claro, en Egipto ha habido una vuelta para atrás. En Irán, por supuesto, en Irán hace 30 años, o hace más años, llevaban minifalda y todo, y había discotecas y tal. Ahora en Irán, o sea, sí que hay, digamos, estoy viendo un retroceso que nos pensamos, no, si los musulmanes van todos para adelante y va para arriba, pero luego va para abajo, un retroceso. Vamos a hablar un poco de Europa, porque también has viajado mucho por Europa. Inglaterra, por ejemplo, la conoces bien. ¿Qué opinas yo he estado hablando ahora con una amiga que me parece que la conoces, Elena, que está trabajando en el calendario maya, está trabajando en Toulouse, en Francia, y me está contando que la vida en Francia que es horrible. O sea, un día voy a hacer un vídeo específico sobre este. ¿Qué opinas de la vida del norte de Europa? ¿Es para envidiarla o vivimos nosotros de alguna manera más libres que ellos? Vivimos de alguna manera más libres y para mí menos programados. Centro Europa, luego ya Norte Europa, a ver, es que es una cosa complicada, por ejemplo, en Norte Europa, llámalo Dinamarca, Suecia, Noruega, tienen un altísimo nivel de vida, tienen unas casas preciosas, unos coches preciosos, tienen unos médicos buenísimos, cobran un pastón, o sea, desde fuera tienen una vida maravillosa, ¿vale? Pero luego yo estaba viviendo en Dinamarca un par de meses, yo veía pocas sonrisas en Dinamarca, con el alto nivel de vida que tenían. Pero ¿qué pasa? Tenía, por ejemplo, unos amigos míos de Burgos, unos profesores mayores, que ellos trabajaron en Suecia. ¿Qué me dijeron en Suecia? Uno de los países con más suicidios del mundo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa en Suecia? Alto nivel de vida, la medicina, el tal, todo, es maravilloso. Vamos, Barbies y Ken por todos los lados, todos guapísimos, preciosos, todo limpísimo y tal. Pero en el colegio, por ejemplo, en estos países centro y sobre todo europeos, por ejemplo, cuando jugaban con la plastilina, ellos les daban moldes, no tenían la libertad de coger tu molde y tocarlo, no tocarlo, sino coger tu plastilina y hacer, pues quiero hacer un perro, o un monigote, o una chica con tetas, o un no sé qué, o lo que sea, no, ahí tenías tus moldes, haces el molde, recortas, lo pones, una vez el molde, juegas con el molde. Ese es un ejemplo pequeñito que me pusieron estos profesores de Burgos, diciéndome, cuidado, porque aunque desde fuera parezca todo muy bonito, luego la vida ahí es muy triste y la mente está muy moldeada. Quiere decir que toda esa mente europea es muy fácil de moldear porque desde que son muy pequeñitos ya te están haciendo. Y el ejemplo de la plastilina es un mini ejemplo de cómo nos van moldeando desde muy pequeñitos para no poder nosotros ser creativos. Digamos que eso que te da el Estado, esas subvenciones, esa vida, digamos, entre algodones, tiene un precio, ¿no? Que es Hombre, que tu vida pase a ser
jurisdicción casi absoluta del Estado, ¿no? Con las vacunas, con la educación. Pasas a todo. ser prácticamente una abejita en una colmena. Claro, allí en esos países sobre todo, vacunas muy obligatorias, no hay manera de salir de ahí. La educación, por lo visto, de algún lado es buena, de alguna manera, pero está muy programada. Es buena porque sí, a los niños se le dan, digamos que las escuelas tienen pues muchos colores, muchas cosas, muchos juegos, no es como aquí la barbaridad de meter a los niños con 2, 3 años al colegio, allí se les empieza a meter a los niños al colegio a los 7, es lo que dicen, no se debería meter a un niño al colegio quieren a los hacer 7. la escolarización obligatoria de 0 a 3 años. Pero eso es lo más ridículo que hay en este mundo, porque precisamente mucha de la gente que viven en estos países, y psicólogos y gente que sabe mucho de educación, aunque luego están también programados con el tema de los moldes y tal, lo que están diciendo es que los niños no se les debería llevar a una escuela antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque dicen que las obligaciones, los estreses, los nervios, yo todavía tengo, y lo noto, tengo 46 años, yo sé que tengo todavía pequeñas trabitas de los exámenes. Nosotros aquí en España teníamos exámenes en primero EGB, segundo EGB con 6 años, con 5 años. Entonces, bueno, claro, si le pones la ideología de género desde ese si le metes la ideología de género que hay, yo te voy a poner un ejemplo antes de que ni me lo preguntes por si acaso. El otro día estuve en Extremadura, ¿no? Extremadura, pueblos, aldeas, hablé con un par de parejas y me dijeron, así hablando del tema, pues ¿qué años tiene tu hija? 13, y la otra 16. Oye, ¿qué tal el colegio, no? ¿Qué tal? ¿Que van a un cole normal? Bueno, sí, van a un cole normal porque es aquí del pueblecito y tal, y le digo, ¿qué tal? Y me dicen, bueno, pues hay una cosa que nos tiene muy preocupados, y sin hablar de política, no hablamos de política, y me dicen, ¿de qué? Me dice, pues que el otro día le pregunto a mi hija, ¿qué tal? ¿Tienes un novio que te vi con un chico? Y me dice, bueno, un novio porque tú lo digas, o una novia, porque yo puedo ser lo que sea. Y entonces, claro, la madre se preocupó, dijo, no, hombre, si tú tienes libertad, pero, bueno, eres una chica, ¿no? Eres una chica y te pueden gustar las chicas, pero, bueno, una chica o se quedó así, ¿no? Pregunté a la otra persona y la otra persona con 16 años, todavía más preocupada, también lo mismo, decía, bueno, pues hay algunas de mi clase que piensan en cambiarse el género, porque yo realmente no sé si soy chica o chico o que soy, dice, pero bueno, como no me cohibas preguntándome si voy con este novio o no. Bueno, estaban los padres acojonados, aterrados, diciendo, oye, que yo nunca he tenido miedo de que mi hija sea lesbiana o se vaya con un chico, pero lo que no puedo soportar es la abducción, esa abducción que tienen ahí. Está lavando el cerebro. Claro. Bueno, es muy fuerte lo que estás diciendo. Yo que ya me dejas ya chafado, macho. Estamos hablando de viajes porque estamos en Extremadura. Extremadura, una aldea de Extremadura, claro. No, quería entrar, ya casi para acabar, con el tema inglés. Has viajado muchísimo a Inglaterra, conoces la gente por dentro, no ir a Stonehenge simplemente, sino que has estado conviviendo con la gente. ¿Cómo se puede explicar el fenómeno de los ingleses yendo a Ibiza, donde vives, o a Mallorca, a hacer todas las barbaridades que hacen? ¿Sabes? ¿Qué impulsa, o sea, qué les pasa para tener que desfasar tanto en España? Una vida cohibida, aburrida, fría, llena de nubes y mucho politiqueo, por ejemplo. A ver, lo que pasa que llevo 15 años yendo con Beatriz, ¿no? Llevo 15 años yendo a... Los veranos. 15 veranos, de 2 meses cada verano yendo a Inglaterra, ¿no? Lo que pasa es que vamos a la zona sur-oeste, que es la zona de Cornwall, que ellos dicen que es como, no la zona rebelde, sino la zona más libre, ¿no? Casi ni se consideran ingleses ni tal, ¿no? Pero no son cero independentistas, nunca han hablado ellos de independentismo los de Cornwall, simplemente que bueno, oye, mantienen ellos su cultura y tal. Entonces, esta gente, claro, ellos son lo opuesto, toda la gente con la que me rodeo, ellos es gente muy sensata, muy abierta, muy cariñosa, cuando vienen a España les gusta... No es esa autodestrucción que tenemos los ingleses, que tienen los ingleses de llegar a Magaluf o llegar a Ibiza, emborracharse hasta el fin, pelearse hasta el fin, armarla, ensuciar, tal. Pero el estereotipo que hay en Inglaterra, para mí es un estereotipo de personas muy cohibidas, muy tristes, y esto me lo dicen estos propios ingleses, me dicen, es que la mayoría de la gente que vamos a ver ahí es una gente que desde que están niños, pues ya están con las maquinitas, ya están con la tele, ya están... Date cuenta que está nublado todo el día y lloviendo todo el día. Hay mucha casa, mucha casa.
consiguen expandirse y se pasan 3 En pueblos, España se expanden y es el libertinaje, es Claro. bebo hasta morir, me peleo hasta morir, ensucio, me da igual O sea, es todo. la consecuencia de tanta presión y tanta inhibición que tienen, Claro. pues luego se les pasan demasiado. Luego se desfasan. Cosa que la gente, estos sitios que yo voy de Cornwall, es una gente que vive más libre, tienen trabajos más libres. Ellos cuando vienen aquí no son así, son mucho más educados, comparten y todo. Entonces, toda explosión como tienen los ingleses o como se puede tener, para mí es eso, es lo cohibido que están. Bueno, ya estamos a punto de acabar y para acabar, después de la parte esa de Extremadura que me ha dejado muy choqueado, una pregunta simpática, que yo conozco la respuesta, pero quiero que lo digas tú aquí. Después de 70 países, Quique, en los que has estado, ¿dónde has visto las mujeres más hermosas del planeta? Ahí te A ver si cambias, ¿eh? Hace 2 años me dijiste una cosa. Francia, Checoslovaquia. ¿No me dijiste eso ¿No la te otra dije vez? eso? Francia, Checoslovaquia. Francia, Será que Checoslovaquia. has viajado más y más recientemente. No, pues fíjate, en Checoslovaquia hace 10 años que no voy. Lo que pasa sí? que siempre, no sé, es un ideal de belleza, son muy guapas las chicas Sí. francesas y checoslovacas. Es mi Sí, propio gusto. sí. Ay, ¿qué te diría? ¿Mexicanas? No, en Asia. Ah, en Asia. ¿Japonesas? No. No. Me dijiste Mongolia, macho. Mongolia, te dije. Joder, ahora no. Me Sería... o sea, no lo digo así, si hay algún mongol que me está viendo, no quiero... O sea, un mongol me dijiste refiero que a... habías estado en persona. Mongolia y que eran muy guapas. Las dos que vi guapas eran guapísimas. Ah. A ver, lo que pasa Las que... que eran guapas eran muy guapas. Las que pero eran no al guapas nivel son medio. como, digamos, princesas mongolas, igual Ah. que la tibetana. Lo que pasa que, digamos que cuando son muy jovencitas las mongolas y las tibetanas, no sé si es por genética, son como muy lindas, muy guapas y tal, pero en cuanto tienen 30 años parece que tienen 60. Sí. No que son más grandes, sino como que envejecen muy pronto. A lo mejor es porque es una vida dura, 30 Claro, bajo cero durante 6 meses. Entonces, pues que digamos se hacen como más mayores y tal, no digo que no dejen de tener una belleza, pero claro, ya no es esa belleza. Claro. Ahora, a lo mejor sí es verdad Pasa que... con las indígenas de Guatemala, de estos países que Claro. son muy guapas de niñas y luego, claro, es verdad que Y luego va la vida cambiando. que tienen. Bueno, pues vamos a terminar ya. Que sepáis que Quique Mantecón, antes de convocarse, o sea, de montarse su agencia y de trabajar de guía turístico, viajó muchísimo y ahora pues tienes tu agencia en másalladelviaje.com, ¿correcto? Y bueno, pues sobre todo especializado en viajes, o sea, en países donde hay mucho más ruinas arqueológicas, ¿no? Tipo Perú, Egipto, Tíbet, la India, ¿no? Son un poco vuestras especialidades, ¿no? México, Perú, todos México los también. lugares donde prácticamente conozco casi todos los países, que es lo que más me especializa, por lo que más he viajado, ¿no? Culturas antiguas, culturas ancestrales, lugares de poder. Grecia también, ¿no? Grecia también, ahí también hacemos viajes y sobre todo lugares de poder ancestrales, donde digamos que la tierra ha sacado un tipo de energía que la gente sensible de la antigüedad son como puntos en los que la gente conecta con la divinidad. Llámalo como quieres esa divinidad. Entonces, más allá de yo ir en busca de sitios con religiones, voy a sitios con seres humanos, como he dicho al principio, y luego en los que esos templos, esos grandes lugares de poder siempre han atraído ese misticismo o esa religión o esa conexión con el más allá, con lo divino. Bueno, pues a un correo electrónico donde contactaros para los viajes. Creo que tenéis pensado uno para el 2021 a Egipto. Sí, tenemos uno para Egipto, luego tenemos para Inglaterra, la zona de crop circles, la zona del Neolítico y todo esto, pues mantecaos con K, mantecaos@yahoo.com. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Quique. Un placer, y bueno, Rafa. pues ya nos veremos en otra ocasión a contarnos más cosas de estos viajes. Hasta otra ocasión a todos.